Muy bien. Bueno, entonces empezamos con este curso con una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, te pedimos que ahora vienes aquí, que vengas aquí a nuestros corazones y que seas tú el protagonista de este curso, porque tú eres el escritor de la Sagrada Escritura. Tú eres su autor último, del inicio al fin. Tú eres quien anima cada página, cada palabra. Eres el único que puede transformar estas palabras que fueron transmitidos por tantas generaciones. Tú los puedes animar con vida, con gracia, con tu espíritu que da vida en los corazones. Entonces pedimos que ahora estés muy presente aquí para que ilumines nuestra inteligencia, pero también para que enciendas en nuestro corazón tu amor, un amor más grande a Cristo, un amor más grande a la Eucaristía y a nuestro prójimo a través de tu testimonio. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en La hora de nuestra muerte. Amén. Muy bien. Bueno, bienvenidos y siéntense. Aquí un saludo desde Magdala, que pues escogí para esta charla aquí, esta capilla, que está dedicada al exorcismo de María Magdalena. Y bueno, no porque vamos a realmente hablar de María Magdalena, pero porque tiene una imagen que evoca el primer jardín, el jardín del Edén, evoca el momento cuando Eva pues coge del fruto, ¿verdad? Del fruto prohibido y entra Satanás con el pecado en el mundo. Mientras aquí, en esa imagen, está Cristo que libera a María Magdalena y atrás también está un árbol y no sé si lo pueden ver desde ahí y si es suficiente claro, pero salen los 7 demonios de ella y sale Satanás en la serpiente. Reversión del Génesis, ¿no? Una reversión de este momento del pecado. Entonces, como hoy va el primer día de este curso, vamos a hablar sobre el Génesis, pues dije, bueno, es algo que a lo mejor nos puede ambientar un poquito. Les voy a compartir pantalla y espero que se pueda ver bien mi PowerPoint. Vamos a comentar aquí. Muy bien. Ahora sí, ¿lo pueden ver? Muy bien, sí. Perfecto. Bueno, aquí, pues ese va a ser el primer encuentro de 10 diferentes en este curso que lo hemos titulado Biblia y Eucaristía, y como subtítulo que realmente explica un poco la idea de este curso, que va a ser una historia de la Biblia y los símbolos eucarísticos en el Antiguo Testamento. Como mencioné en la oración al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el único autor verdadero de toda la Biblia, ¿verdad? A través de autores humanos y a través de historias humanas, pero Él teje todo la Biblia desde el inicio al fin, y por eso encontramos también ya en el Antiguo Testamento muchísimos símbolos de la Eucaristía. Y algunos son muy conocidos, otros a lo mejor no tanto, pero la idea es como estas dos vertientes.
Mm, bueno, a ver. ¿Sí pueden ver la siguiente slide? Sí, Muy bien. muy bien. Bueno, entonces para un poquito entender la estructura del curso vamos a tener siempre una primera parte de la historia bíblica. Yo creo que a muchos nos ha pasado que a lo mejor conocemos muchas historias del Antiguo Testamento, ¿verdad? Todos conocen la historia de que Abraham ofrece a Isaac, o del diluvio, o pues del rey David, o así. Conocemos muchas historias, pero muchas veces los tenemos como todos metidos en un gran saco, todos revueltos, ¿verdad? Y en el fondo sabemos, sí, eso es el del Antiguo Testamento, pero poca gente tiene muy claro todo el hilo conductor o el hilo de, como la línea de tiempo. Entonces, parte del propósito de este curso va a ser simplemente dar como ir paso a paso por los libros que narran la historia del Antiguo Testamento. No vamos a hablar ni de los salmos, ni de los profetas, ni nada de esto, sino vamos a concentrarnos en los libros de la historia. Y cada curso voy a dar una visión general sobre uno o varios de estos libros, como simplemente recorrerlos poco a poco. No pretendo de ser exhaustiva porque cada libro se han escrito miles de doctorados, ¿verdad? Entonces se puede hablar muchísimo de ellos, pero más bien dar como una visión general para que uno se pueda quedar así con esta línea de tiempo, ¿no? Incluso les invitaría, no sé si ahora han traído algo para apuntar, a lo mejor es más fácil para los que están en su casa escuchando, pero yo les invitaría a cogerse algunas hojas de A4 y empezar a hacer una línea de tiempo y empezar a anotar poco a poco. Y, por ejemplo, poner por encima los hechos bíblicos, poco a poco como van recorriendo, ¿no? Y en la parte de abajo, así, al menos así lo voy a presentar aquí, los hechos de la historia universal, para también conectarlo con otras cosas que conocemos de la historia y saber en qué contexto universal acontecieron, porque eso nos puede dar un poco más de luz. En mi formación como consagrada, en mis primeros años, tuvimos un año entero dedicado, no solo a eso, pero tuvimos un curso que se llamaba, ahora no me viene el título exacto, pero era el desarrollo de todas las culturas y de la historia de la humanidad en un año. Entonces me dio muchísima luz porque esas cosas a lo mejor todos los había aprendido en algún momento en la escuela, en el colegio, pero eran como eso, como en un gran saco. Y darles un hilo conductor me ayudó muchísimo. Entonces eso es un poco lo que les quiero aquí proponer. Y tenemos que ser conscientes de que la historia de la Biblia es una historia teológica. Obviamente, en el siglo X antes de Cristo, 1000 antes de Cristo, nadie pretendía de hacer de esas historias que contaron una historia exacta como la conocemos hoy. Y incluso la historia nunca es una historia exacta, ¿verdad? Porque siempre la historia es contada por una persona que tiene su cultura, su bagaje y su punto de vista y nunca puede contar todo. Siempre da un enfoque especial, incluso cuando se toma filmando, ¿verdad? Porque siempre es desde un ángulo y nunca puede captar todo. Pero la Biblia, pues eso, no pretende simplemente ser historia, sino es una historia teológica. Ahí tenemos que tener un equilibrio también entre la actitud fideísta y, es decir, vamos a esperar
hasta que el eco, ¿ya está bien? Entonces, por un lado puede existir el extremo de la actitud fideísta, que uno dice, Dios creó el mundo en 6 días y pensar en 6 días de calendario, ¿verdad? Eso es como un extremo que alguna gente, pues así dice, no, la Biblia hay que tomarla literal porque es palabra de Dios y todo aconteció así. Pues no, eso no es al menos la visión de la Iglesia Católica de la historia de la Biblia. Y tampoco caer en el otro extremo, que es la actitud racionalista, donde todo es mito, todo se ven en todo contradicciones, y entonces estas contradicciones dicen, no, entonces nada puede ser real, porque en una historia pues cuentan que fue en 700 años y en el otro dicen 720, entonces pues se contradicen, entonces no es cierto, etcétera, ¿no? O tratar de explicar todo con coincidencias o con otras ciencias, ¿no? Es muy bueno coger ciencias modernas como la sociología, etcétera, para entender más detalles de la Biblia, pero no podemos poner la Biblia como si fuera solo un libro científico y analizarlo solo desde entonces, porque llega a veces a la actitud de negar la actuación de Dios en la historia y negar la existencia de milagros, ¿no? Entonces eso es al menos una típica actitud que hay en Alemania y no sé cómo eso va en España, pero a mí desde quinto o séptimo de la escuela, ya en secundaria, fue como casi llegaron, ¿no? en las clases de religión de que Jesucristo a lo mejor nunca existió o solo es un mito, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces como racionalizarlo todo tanto o que eso no existieron milagros porque no, la gente solo sacó los peces y el pan de su bolsillo y empezó a compartir, etcétera, ¿no? Entonces, eso realmente, esa actitud niega a Dios que sea Dios, a Dios que sea creador y que sea capaz de realmente intervenir también activamente en la historia. Entonces, tampoco es la actitud correcta, al menos no es la actitud católica. Entonces, ¿qué es la historia teológica? La historia teológica ve que es el hombre que lee su historia a la luz de la fe, ¿no? Entonces, se dan cuenta, cuando hemos adorado a otros dioses, entonces el enemigo nos ha derrotado, ¿no? Entonces empiezan a ver que eso pasó una vez y otra vez y otra vez. Entonces se dan cuenta, aquí hay algo que está pasando una y otra vez. Entonces lo escriben así. Cuando el pueblo otra vez se fue con los Baales, entonces llegó la invasión de los persas o llegó la invasión de quién sabe quién, ¿no? Entonces es descubrir la mano de Dios en la historia. Y eso también lo podemos hacer en nuestra propia vida. Yo creo que todos que somos creyentes nos damos cuenta que Dios actúa, ¿no? Que por ejemplo, a mí en personal, que permitió, por ejemplo, estar presente en la muerte de mi madre. Por 18 horas llegué, ¿no? Y fueron tantas coincidencias que fueron manejados por Dios para poder justo estar en este momento y acompañarla. Y así seguramente cada uno tiene muchísimos momentos de historia sagrada en su propia vida, de historia teológica, ¿no? Entonces eso tenemos que tener mucho en cuenta también. En la segunda parte de la hora que voy a tratar de dar siempre, vamos a hablar sobre los símbolos eucarísticos, ¿no? De profundizar en los símbolos del Antiguo Testamento que tienen un significado para nuestra celebración eucarística. Por ejemplo, vamos a hablar del tema de la alianza, de los sacrificios, del pan de vida, del sacerdocio,
¿no? Y de muchos otros temas también, pero esos son como uno de los temas principales que vamos a hablar. Hoy vamos a empezar con el Génesis, con el inicio, ¿no? Cuando el Espíritu estaba sobre las aguas. Y aquí también ya tenemos una cita de nuestra liturgia. En la plegaria, seguramente todos recuerdan esta frase, cuando el sacerdote dice: mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de su sumo sacerdote Melquisedec. Pues aquí ya tenemos a tres símbolos del Génesis. Aquí tenemos el sacrificio que ofreció Abel, el de Abraham y Isaac, y también el sumo sacerdote Melquisedec. Entonces, eso van a ser sobre todo los símbolos que vamos a hablar hoy en la segunda parte del curso. Entonces, en el Génesis tenemos dos momentos, o podemos hacer como una línea de tiempo que empieza pues en la creación del mundo, ¿verdad? Pues no sabemos cuándo fue, hace millones y millones de años, ¿verdad? Cuando fue la creación del mundo, y sabemos todo que el Génesis comienza con esta forma de narrar la creación del mundo. Hay dos diferentes narraciones. Uno es por parte de la fuente que se llama sacerdotal, que cuenta y el primer día y se creó la luz y el segundo día, etcétera, etcétera, ¿verdad? Lo conocemos muy bien de la, sobre todo también de la misa de resurrección, de la vigilia pascual, cuando se lee todo esa narración. Y el segundo, hay una segunda forma como se explica el inicio de la creación, con la creación de Adán y Eva, ¿no? Desde el barro. Entonces, también todo este momento. Y luego continúa la Sagrada Escritura. Uno de los momentos muy importantes que cuenta el Génesis es el así llamado diluvio, ¿verdad? Entonces, el diluvio empieza, está en los capítulos 6 al 10. Antes de los capítulos 1 al 5 son sobre todo eso, la creación, y luego la historia de Adán y Eva, Caín y Abel, y luego sus descendientes. Y a partir del capítulo 6 comienza el diluvio. Eso también es interesante de ponerlo en su contexto histórico. Ese diluvio, claro, hay siempre la discusión, ¿existía realmente? ¿Realmente existió un diluvio? ¿O cómo fue? ¿Realmente fue toda la tierra debajo del agua? ¿Habrá sido así? ¿O es un fenómeno a lo mejor que, pues sí, que se piensa que es probable que realmente existía un tipo de diluvio, es decir, alrededor del Mar Negro, pero voy a hablar de eso un poquito después. Primero, ponerlo un poco en el contexto. La época de la que hablamos es más o menos alrededor del 3000 a.C., ¿no? Se llama el Bronce Temprano. Esta época es cuando empieza la historia escrita, cuando empiezan poco a poco algunos pueblos a desarrollar una escritura y escribir relatos desde los reyes y también de algunas historias importantes. En realidad, los primeros escritos que se han encontrado hasta ahora son de más o menos de 3200 a.C. y fueron por los sumerios, ¿no? En Sumer. Ese fue una cultura que empezó en
más o menos alrededor del 3500 a.C., de desarrollarse muy fuertemente como una cultura alta, y empezaron los primeros como escritos en cuneiforme. Seguramente recuerdan, han visto alguna imagen de esto. Y justo ahí en Mesopotamia, donde se desarrolló la escritura, como también en Egipto de otra forma, hay un epos que se llama el epos de Gilgamesh. Y Gilgamesh fue un rey, a lo mejor un poco legendario, de Uruk, que pues es en Mesopotamia, ¿no? Y en esa epopeya de Gilgamesh, que ya es como todo un escrito largo que fue copiado muchas veces, entonces lo tenemos en varias formas, también cómo se ha desarrollado. Ahí cuenta también una historia de un diluvio, muy parecido como está luego descrito en la Biblia. Entonces, y se nota que antes que ese diluvio, como que parte la historia en la memoria de los hombres en dos momentos. Todo lo que era antes de ese diluvio fueron como, no sé, idealizados, reyes grandes que eran grandes héroes y que vivían, no sé, por 200 años, etcétera, ¿no? Entonces, como que hay edades muy, muy largas en ese epos de Gilgamesh, y después empiezan como las personas más de hoy, más de carne y hueso como nosotros lo conocemos, ¿verdad? Entonces, también vemos ese fenómeno en la Biblia. También si vemos, por ejemplo, las edades de Adán y Eva, ahorita no las tengo exactamente en mente como lo dice la Biblia, pero eran varios cientos de años, ¿no? Y también luego Abraham, por ejemplo, 175, y así vemos que son como edades muy largas. Y eso es un fenómeno en todo el Medio Oriente, no solamente en la Biblia, sino es como una conciencia que se creó a través de esa historia. Y entonces los historiadores han tratado de encontrar si históricamente pudo haber realmente un fenómeno de la naturaleza que pueda explicar ese como cuento, este mito, esta historia. A lo mejor no es ni cuento ni mito, sino algo real, pero que se vio como si cubriera toda la tierra. Porque no solamente hay el cuento de Gilgamesh, sino hay otro también que lo cuenta de otra forma, pero entonces es algo como que marcó mucho la conciencia de los primeros escritos de la humanidad. Entonces es posible que en lo que hoy es, bueno, lo que es Asia Menor y el Bósforos, ¿no? Lo que es en Turquía, que en esta época, como se rompió de alguna forma, que hubo una entrada a lo que es ahora el Mar Negro, y empezó a subir muchísimo el agua por muchísimos metros, ¿no? Y eso significa, cada metro son kilómetros de ancho de lo que se inunde. Entonces, muy probablemente hubo una inundación catastrófica de kilómetros, de muchísimos kilómetros, que experimentaron las personas como ese tipo de diluvio, y a lo mejor era junto con eso, con tormentas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos esa historia que no voy a entrar en detalles porque todos conocemos a Noé y al arca y a todos los animalitos que él junta allí para que puedan sobrevivir. Y importante también para nuestro tema es, al final del diluvio, Dios establece una alianza con Noé y con toda la humanidad. Cuando
Noé ofrece el primer sacrificio al otra vez encontrarse con tierra firme, y dice la Biblia que Dios olió el buen olor del sacrificio, entonces como se arrepintió de haber destruido la humanidad y la tierra, entonces prometió que jamás va a pasar un diluvio de esta forma igual, que nunca más va a destruir a toda la humanidad. Entonces eso también es una muy bonita primera alianza que narra la Biblia entre Dios y la humanidad. Y finalmente tenemos la historia de la Torre de Babel, que también todos conocemos. Podemos ubicarlo también no sabemos exactamente dónde y cuándo y cómo, pero ya vemos, por ejemplo, en esta época más o menos empieza en Egipto a construirse pirámides gigantes. En el reino antiguo en Egipto ya empieza, que el reino antiguo es aquí de 2700 hasta el 2160 a.C. Y también no solamente en Egipto empiezan a construir gigantes pirámides, sino también en Mesopotamia, los así llamados zigurat, y en diferentes ciudades, también en Ur y otras ciudades de Mesopotamia. Y son como un tipo de pirámide también, es un tipo de templo que es como una torre muy, muy alta que va cada vez un poco más pequeño, pero se nota algunos que nunca las terminaron, ¿no? Entonces, es posible que realmente se refiere a una historia real que luego fue contada y hecha, como dijimos, historia sagrada, historia teológica, la reflexión de esto. Y bueno, a partir de la Torre de Babel, todos los pueblos se difunden en el mundo entero y está lo que Dios había dicho a Adán y Eva, multiplíquense y pueblan a toda la tierra, pues a partir de esa Torre de Babel, donde todos se confunden las lenguas, empiezan a difundirse en el mundo entero, ¿no? Entonces es un poco la mentalidad de la Biblia. Ahora llegamos a un segundo momento del Génesis que nos narra la historia de los patriarcas, de los primeros padres del pueblo de Israel, ¿no? Empieza con Abraham, y aquí puse su edad, que llegó a 175 años según la Biblia, entonces una muy buena edad. Todavía no podemos igualarlo, ¿verdad? No sabemos exactamente cuándo realmente vivió Abraham. Obviamente él fue pastor, fue nómada, entonces no existen escritos de él, todo fue historia narrada que se pasaba de generación en generación, donde siempre hay un hecho histórico real que luego pues se empieza también a transformar un poquito cuando se cuenta, ¿no? Nos pasa lo mismo cuando dos personas de dos familias diferentes cuentan la misma boda, seguramente hablan de dos diferentes detalles y parece casi como una boda diferente. Cada uno lo narra desde su perspectiva. Entonces, así también, ¿no? Pasa en la Biblia, se narra un hecho real, histórico, generalmente, pero se va como transformando también un poquito en la transmisión. Bueno, hay dos diferentes tipos de contar. Algunos quieren como poner realmente fecha a la vida de Abraham, y ahí existe una fecha temprana, una fecha más posterior, contando años de la misma Biblia. Y todo depende de cuándo se data el éxodo, ¿no? La salida de Egipto. No tenemos tampoco una fecha exacta del éxodo, pero hay dos diferentes fechas más probables, porque o puede ser en una dinastía con este
ahí va ahorita demasiado si explico exactamente cómo fijan esa, lo puedo hablar cuando hablamos del Éxodo, pero una fecha temprana del Éxodo sería 1446 antes de Cristo, y contando luego todas las edades que ponen la vida de Abraham y luego la de Isaac y la de Jacob, y cuando Jacob entra a Egipto y luego son 430 años vive el pueblo de Israel en Egipto, así se hace como la cuenta y ponen como el nacimiento de Abraham en el 2166 antes de Cristo. O si se coge una fecha más tardía, que sería 1275 antes de Cristo del Éxodo, llegamos a 1995. Bueno, más o menos alrededor del 2000, tampoco es tan importante de saber fechas exactas. En Génesis 12, al inicio, los versos 1 al 3, cuenta la promesa que Dios hace a Abraham cuando le pide, deja tu patria y yo te llevaré, yo te guiaré, y lo empieza a llevar a Canaán, Egipto, pero bueno, perdón, voy a terminar esta página y luego vamos a los detalles de la vida de Abraham. Bueno, un poquito también el contexto histórico. Tenemos en la historia civil, podríamos decir, la tercera dinastía de Ur, y Abraham viene de Ur, de los caldeos, ¿no? Entonces de Ur, en Mesopotamia. La tercera dinastía de Ur es de 2112 hasta el 2004. En el 2004 viene una invasión de los elamitas y destruye Ur o los toma. Entonces puede ser más o menos en esa época también cuando sale Abraham y deja su tierra. Luego en Egipto, ¿qué está pasando en este tiempo? Estamos en el Reino Medio, que empieza en el 2040 hasta el 1786. Hay también algo que llaman los Habiru o Habirú, que empiezan a escucharse en diferentes escritos en Medio Oriente. Habirú y hebreo tienen los mismos consonantes y las escrituras semitas siempre solo escriben consonantes. Entonces, hay algunos científicos que piensan que cuando dicen que Abraham era un hebreo, que se refiere a los Habiru, que eran a veces como un tipo de brigantes, que empezaban que eran nómadas y empezaron a atacar a diferentes grupos, al menos así están explicados en alguna de las cartas que tenemos, que cuando se están como quejando de estos Habiru, que los han atacado sus ciudades, y a veces también están simplemente, se habla de ellos simplemente como nómadas con sus rebaños, etc. Entonces es posible que Abraham pues era un Habiru, era un tipo de esos nómadas, ¿no? Que se identificó así, que no tiene que ser realmente una tribu en sí, sino un tipo de vida. Y también esa época llamamos el Bronce Medio, porque empezaron, sí, es la época que se usaba ya el bronce, sobre todo también para las herramientas, y es la época media. Bueno, después de Abraham tenemos Isaac. Él llegó a una buena edad, incluso más que su padre, 180 años, y nació cuando Abraham tuvo 100 años. Entonces, por eso puse aquí 2000 menos 100, como no sabemos exactamente, pero bueno, 100 años después.
y a Jacob, que son 60 años cuando Isaac tiene 60 años o Abraham 160, ¿no? Nace Jacob. El hijo, bueno, no solo Jacob, sino también Esaú. Los dos, que son gemelos, nacen juntos, pero Jacob es el patriarca que llega a una edad de 147 años. Ahora vamos a hablar un momento de estos tres patriarcas. Aquí tenemos un poco un mapa con los aquí con los viajes de Abraham, ¿no? Él es originalmente de Ur, luego está en Harán en el momento que Dios le habla y le pide dejar su patria e ir hacia el lugar que él le va a enseñar. Entonces empieza a llegar al Canaán, llega a Shechem, a Betel, Hebrón, luego se va un rato a Egipto. Ahí dice, tiene miedo de que van a pensar que su esposa Sarai es muy bella, entonces dice, por favor, di que soy tu hermano y no tu esposo. Y las dos era cierto porque era como su media hermana. Entonces, pero bueno, cuando el rey de ahí se da cuenta, pues lo manda de vuelta. Y esa historia otra vez sucede parecido aquí en el sur, en otro momento también del Génesis, pero con otro rey también. Muy bien, bueno, momentos importantes en la vida de Abraham es esa promesa que ya hablamos del Génesis 12, 1 al 13, deja tu patria, luego va a Canaán, en Betel, que significa casa de Dios, tiene un momento de encuentro con Dios. Luego en Génesis 13 se cuenta la historia de Lot, su sobrino. Él vino con él desde Harán, su sobrino también, y tiene muchos rebaños también, y se dividen un poquito. Tú vas para allá, entonces yo voy para allá para no interferirse. Y más tarde en el Génesis 14, en el capítulo 14, tenemos la historia de Abraham y Melquisedec, que voy a hablar un poco después, en los símbolos de la Eucaristía. Y luego en el Génesis 15 hace Dios una alianza con Abraham. Los detalles de esa alianza voy a hablar también en otro momento cuando hablamos de lo que es una alianza, cómo se hacían las alianzas, porque es muy interesante lo que cuenta el Génesis sobre esta alianza, sobre las mitades, ¿no?, de los animales que Dios pasa con un fuego a través de ellos. Y el signo de la alianza prometida es el hijo prometido, y no llega, ¿no? En Génesis 16, Abraham ya está tan desesperado que pues no llega el prometido heredero. Entonces su esposa Sara, o Sarai en ese momento todavía, dice, ¿sabes qué? Como yo soy estéril y no está pasando nada, pues toma mi esclava y ten un hijo con ella, y así va a ser mi hijo porque es mi esclava, ¿no? Eso fue una forma en Medio Oriente en esa época, porque era como parte del contrato matrimonial de dar un hijo al esposo, ¿no?, para el ser heredero, y cuando no lo podía realizar la mujer, entonces podía también dar a su sierva para que realmente pueda cumplirse esta parte del contrato matrimonial, ¿no? Eso lo vemos en diferentes momentos en la Biblia, es algo que recurre varias veces. Muy bien, pero finalmente llega, gracias a Dios. Conocemos la historia de los 3 visitantes, ¿verdad?, que llegan al campamento de Abraham cuando está en Mamre, y le prometen, en un año cuando volvemos, Sara va a tener un bebé. Y Sara se está riendo porque dice, no, pues imposible. No sé cuántos años tendrá, pero 80 por el estilo, ¿verdad? Entonces dice, no, se ríe, y ellos dicen, no te rías, te estamos escuchando, sí vas a tener un hijo, ¿no? Y luego viene toda esa historia de Sodoma y Gomorra, y
y luego ya realmente se cumple la promesa y nace Isaac. Entonces, Isaac, su nacimiento está escrito en el capítulo 21. ¿Y qué significa Isaac? Yitzhak en hebreo significa él se va a reír. Entonces, porque Sara se reyó diciendo, no, eso es imposible. Y la gente se va a reír escuchando que yo tuve un hijo a esa edad, ¿no? Entonces le llaman Yitzhak, Isaac, como decimos nosotros. En Génesis 22 está descrito el sacrificio de Isaac, lo vamos a hablar después en los símbolos eucarísticos, y en Génesis 23 muere Sara. Luego empieza a buscar Isaac una esposa, ¿no? Entonces manda a Abraham, su siervo, aquí desde Canaán, lo manda con sus parientes para buscar una esposa de su propia sangre, y encuentran pues a Rebeca. Entonces Rebeca es traído de vuelta y se casa con Isaac. Y tienen 2 hijos, Esaú y Jacob. Esaú es el que primero sale porque son gemelos, y Jacob es el que le coge del talón, y por eso Jacob significa talón, y Jacob es como el que coge el talón, ¿no? Entonces ese es el primer nombre que recibe cuando nace Jacob. Todos conocemos la historia cuando Esaú vende su primogenitura por un plato de lentejas, ¿verdad? En el Génesis 25, del 29 en adelante. Y luego también cuando Isaac quiere bendecir antes de morir a sus 2 hijos, también hacen un engaño. Rebeca quiere que su hijo favorito, Jacob, reciba la bendición y no Esaú. Entonces conocemos también esa historia que Jacob se pone como mucho pelo, ¿verdad? Para parecerse a su hermano, porque Isaac ya no podía ver, entonces le da la bendición a él. Entonces, pero todo eso, leído otra vez en la historia teológica, todo eso es parte del plan de Dios. Dios quería bendecir de forma especial a Jacob y no tanto a Esaú, aunque también bendice a Esaú y también tiene muchos descendientes, pero la promesa pasa por Jacob. Y entonces llegamos a Jacob. Él pues nace cuando Isaac tiene 60 años, entonces también ya está bastante grande. Y también empieza a buscar una esposa y se va aquí ya estamos en el regreso. Él también, en vez de mandar un siervo a Harán, Jacob mismo hace el viaje y se va hasta Harán y a buscarse una esposa, y se encuentra con Raquel, que es bellísima, y se enamora de ella y pide al papá de ella, a Labán, pues tenerla en matrimonio, pero él le pone esa condición que tiene que trabajar por él. Entonces trabajo, y al final es engañado en la noche de boda, se da cuenta que quien despierta a su lado en la mañana cuando puede ver, pues no es Raquel, sino es Lea, la hermana mayor. Entonces, pues tiene que otra vez trabajar 7 años más para ganarse a Raquel, y luego tienen en total muchos hijos, ¿verdad? No solamente entre las 2, sino ahí también entre Lea, Raquel y las 2 esclavas de las 2. Entonces, esos son los 12 hijos de Jacob, que son también las 12 tribus de Israel en el final. Entonces, simplemente los voy a mencionar para tenerlas así juntos. De Lea recibe los hijos Rubén, Simeón, Leví y Judá, y más tarde otros hijos le nacen Isaacar y Zebulón.
Luego Raquel, como no puede tener hijos al inicio, le da a su esclava Bilha a Jacob y tiene los hijos Dan y Neftalí. Luego dice Lea, bueno, aquí no me quedo corto, ya no puedo tener más hijos, pero o piensa en este momento y le da a Silpa, que es la esclava de Lea, y nace Gad y Asher. Y finalmente Raquel también puede tener primero un hijo, que es José, y más tarde Benjamín, el chiquito. También sabemos de una hija, que es Dina, que es la hija de Lea. Probablemente, a lo mejor hubo más hijas, pero solo sabemos de ella. Tenemos el momento importante del cambio del nombre, cuando Jacob regresa de Harán y hace ese viaje y llega aquí al Yabok. En esta zona cuenta el libro de Génesis, en el capítulo 32, del 22 al 32, cuenta esa lucha misteriosa en la noche, que lucha toda la noche y al final como que ya como quiere irse y al final logra someter a esta persona con quien está luchando, pero le pide su bendición, ¿no? En ese momento le da a Dios un nuevo nombre y dice, ya no te llamarás Jacob, sino serás Israel. Y luego se repite tenemos otro momento también de este cambio de nombre en Génesis 35, 10 en Betel, un poco más adelante cuando ya ha cruzado el río Jordán y llega a Betel a ofrecer un sacrificio. Y luego se establece aquí en el Canaán, en esta zona del Canaán. Y también va un tiempo a Egipto, tiene también este encuentro. Luego tenemos todo el ciclo de José, que conocemos, ¿verdad? José, que es vendido por sus hermanos y se va a Egipto. Y finalmente, cuando llega la carestía, también llegan sus hermanos y finalmente va Jacob con ellos y entra en Egipto. Y tenemos al final del Génesis 48 al 50 los últimos momentos de Jacob cuando bendice uno a uno a sus hijos y les da una bendición especial y luego muere en Egipto. La bendición que como nosotros como cristianos nos interesa la más es la de la bendición que da a Judá. Y les invito a leerla, a tomarse un tiempo a leerla. Está en Génesis 49, del 8 al 12. Habla que el cetro nunca va a irse de su lado hasta que sea dado, entregado a uno mayor a quien pertenece. Entonces es muy interesante porque se puede leer perfectamente desde nuestra perspectiva, desde Cristo, el Mesías, que luego será realmente este hombre a quien se va a entregar, que es de la tribu de Judá. Finalmente llegamos a la segunda parte, ya no me queda tanto tiempo por la introducción más larga del día de hoy, pero vamos a hablar un poco de estos símbolos eucarísticos, ¿no? Otra vez recuerdan esa frase de la liturgia que dice, mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham y la oblación pura de su sumo sacerdote Melquisedec. Entonces, primero vamos a hablar del sacrificio de Abel. Aquí tenemos una pintura del siglo XVI de Mariotto Albertinelli y tenemos a Abel y a su hermano, ¿verdad? A Caín. Entonces, vemos como la diferencia. El pobre Caín se está esforzando por sí mismo. Quiere tratar de que logre quemarse aquí el fuego y pues como que parece que no. Mientras Abel simplemente ora a Dios y parece que Dios hace todo lo mismo. No lo describe exactamente así el libro de Génesis, pero vemos que Abel ofreció un sacrificio de un cordero de su rebaño y Dios lo aceptó, lo vio propicio.
Mientras Caín ofreció, él fue cultivador de campos y ofreció algo del campo, y pues Dios no miró con la misma bondad a su sacrificio. No sabemos por qué. Es una típica, hay muchas historias parecidas en la literatura de Medio Oriente. Es un poco también ese choque que hay entre la cultura de las agriculturas y los que tienen rebaños y son normalmente nómadas, y muchas veces chocaron porque invadieron los campos de unos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hubo muchas veces como esa rivalidad entre los dos. Y en algunos cuentos, según gana pues el agricultor, y en el otro gana el que ofrece el cordero. Pero lo interesante es realmente ya una previsión de la Eucaristía, porque ¿qué pasa en el sacrificio de la misa, de la Eucaristía? Ahí tenemos un pan, es decir, es una ofrenda del trigo. Aquí se unen los dos. Ya no es agricultor contra el ¿cómo se llama? El que tiene rebaños, sino que Dios los unifica en sí, porque Cristo se ofrece a sí mismo como el justo Abel ofreció un sacrificio que fue agradable a Dios. El nuevo Abel, que es Cristo, se ofrece a sí mismo, y él mismo es el cordero sin mancha que se ofrece, y es totalmente puro. Y a la vez se transforma a sí mismo en pan y ofrece el pan. Entonces es muy bonito cómo aquí se unen estas dos realidades en la Eucaristía, que ya pues resuenan desde tan antiguamente. En la carta de los Hebreos también habla de esto, y ahorita no voy a leer el pasaje, pero aquí se lo tengo por si quieren también leerlo. Hebreos 11, 4 y 12, 24, pues habla justo de este sacrificio agradable del justo Abel. El segundo que menciona es Melquisedec, y realmente es un personaje un poco enigmático. Es un momento, por tener el contexto, la circunstancia es que Lot se metió en problemas, el sobrino de Abraham. Entonces, Abraham trata de rescatarlo porque Lot fue capturado por los reyes de Aram, que son más del norte, lo que hoy es Siria, ¿no? Y están pues llevándoselo, y Abraham coge a todo su pequeño ejército, que son sus siervos, porque tenía pues muchos rebaños y también siervos, y los rescata como un buen Jabiru, un brigante, ¿verdad? Ahí también vemos que también Abraham supo cómo hacer actos pequeños de guerra, y lo rescata y lo regresa. Viene con nosotros hacia el valle de Sodoma y Gomorra, que es alrededor del Mar Muerto, y pasa por Salem, que se piensa que es Jerusalén, ¿no? Jerusalén, que significa paz. Shalom, Shalom es paz, ¿no? Y ahí sale Melquisedec. ¿Qué significa Melquisedec? También su nombre tiene un significado. Melech significa rey, y Zedek es justo. Entonces es un rey justo, o Melchi es mi rey, es justo. Entonces se puede interpretar en dos formas. Entonces, o mi rey es justo, o Melquisedec, que fue el rey, fue un rey de justicia. Y él ofrece pan y vino, ¿no? Eso ya nos suena bastante, ting, 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 ¿verdad? Pan y vino es algo que normalmente
no tenemos tan seguido como ofrenda, aunque también existe luego en el Levítico, etcétera, también tenemos la ofrenda del vino y también como de las primicias, pero aquí tenemos concretamente la ofrenda de pan y vino, como luego lo tendremos en la Santa Misa. Y este Melquisedec es rey de Salem, es decir, rey de la paz, de la ciudad de la paz o de Jerusalén, que luego va a ser el lugar del templo, el lugar del auténtico sacrificio donde Cristo también va a dar su vida y va a instituir la Eucaristía. Y dice el Génesis también que es sacerdote del Dios Altísimo. Eso también es muy especial, que no es un sacerdote del rey Baal o del dios Baal o del dios no sé qué, de los diferentes dioses que hubo, sino del Dios Altísimo. Que eso es todavía muy raro en esta primitiva forma del inicio de la Biblia. Y bueno, como ya dije, saca fuera pan y vino. El libro, la carta a los Hebreos habla en todo el capítulo 7, lo menciona en diferentes momentos, pero el capítulo 7 es increíble cómo habla del sacrificio del Melquisedec y justifica ahí todo el nuevo sacerdocio del cristianismo. Por eso no voy a mencionarlo ahorita porque vale mucho la pena de leerlo todo, pero voy a coger esto otra vez cuando vamos a hablar en otro momento del del sacerdocio de la nueva alianza en comparación con el sacerdocio de la antigua alianza. Pero ahí en el capítulo 7 de Hebreos está esa descripción maravillosa. Y finalmente vamos a hablar del sacrificio de Isaac. Creo que todos lo conocemos muy bien, nos impresiona, y también la carta de los Hebreos también dedica varios renglones a ello, pero esto sí lo quiero ahora leer un poco comentándolo con ustedes, el sacrificio de Isaac, porque aquí no sé de quién es ese grabado, no lo encontré, pero bueno, es muy bonito. Aquí lo que nos damos cuenta es el momento que Isaac carga el leño, la leña, ¿verdad? ¿A qué nos recuerda eso? ¿Quién es que luego carga también con el leño de su propio sacrificio? Realmente Isaac es una prefiguración impresionante de Jesucristo y de su propio sacrificio que va a ser perpetuado en la misa. Entonces voy a simplemente leer el relato del Génesis en el capítulo 22 y subrayar algunos momentos. Después de estas cosas sucedió que Dios tentó a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él le respondió: heme aquí. A ver si les suena este heme aquí. Eso también lo usamos muchas veces en el Salmo, sobre todo el Viernes Santo. Es la respuesta también del Hijo de Cristo, que dice: heme aquí para hacer tu voluntad, a su Padre, y está dispuesta a la encarnación y dispuesta a su sacrificio. Seguimos, el verso 2. Díjole: toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac. Vete al país de Moria y ofrécelo ahí en holocausto, en uno de los montes, el que yo te diga. Entonces aquí tenemos: toma a tu hijo. ¿Quién es Jesús? También es el Hijo. A tu único hijo, como Jesús, el único Hijo del Padre, al que amas. ¿Cuántas veces testimonió Dios Padre sobre Jesucristo, que es mi Hijo amado? En el bautismo, por ejemplo, también en el Tabor. Ahí está mi Hijo, el amado, el que amas, a Isaac. Vete al país de Moria.
la tradición judía lo une este monte, Moria, con el monte del templo en Jerusalén, con el monte de Sión. Y ahí mismo también va a ser el sacrificio de Jesús, en este mismo monte, en el monte Moria, en el monte de Jerusalén, el monte Sión. Y ofrécelo ahí en holocausto. ¿Qué significa eso? Holocausto fue uno de los sacrificios donde se quemó completamente y se consumió totalmente la ofrenda, porque había otras donde se ofreció y luego se cortaron unos pedacitos que se quemaron y el resto lo podían comer la familia o los sacerdotes. Pero el holocausto es completo, destrucción total de la víctima. Levantándose pues Abraham de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a 2 mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que había dicho Dios. Al tercer día, también nos suena, ¿verdad? Levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí. Haremos adoración y volveremos donde vosotros. También es interesante el mismo asno, ¿verdad? Como el que los lleva al inicio hasta el lugar del sacrificio, luego ya lo dejan, como también en la entrada triunfal de Jerusalén. También tenemos el asno. Entonces, verso 6. Tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac, como lo vemos aquí. Él mismo lo carga. Tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y se fueron los 2 juntos. Dijo Isaac a su padre Abraham: Padre, respondió, ¿qué hay, mi hijo? Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Abraham: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Eso también es muy importante, esta frase. Dios proveerá. Va a ser el mismo Dios que nos va a dar el sacrificio que Él le agrada de verdad, que Él quiere que le ofrecemos. Llegados al lugar que había dicho Dios, construyó allí Abraham el altar y dispuso la leña, luego ató a Isaac su hijo y le puso sobre el ara encima de la leña. Bueno, ya conocemos luego la historia cuando estaba a punto de matarlo, ¿verdad? Con el cuchillo, un ángel le dijo: no, espérate. Dijo el ángel: no alargues la mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que tú eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu hijo, tu único. Y al final de todo eso ya encuentra otra víctima, la pone y se ofrece en lugar de ello. Y Dios lo colmaré, le dice: te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia, como las estrellas del cielo, como las arenas de la playa. Y se adueñará tu descendencia de la puerta de los enemigos. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de haber obedecido a mi voz. Que también es clarísimo, se cumple esto en Jesucristo. Otro detalle también ahí es como Isaac se deja atar libremente. Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac, entonces ya tuvo algunos años más aquí. Obviamente no podría jamás haber atado a Isaac contra voluntad de Abraham contra la voluntad de su hijo. Él mismo se dejó atar libremente para cumplir este sacrificio que era la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, son muchísimos signos de lo que es el sacrificio de Cristo y lo duro que es para un padre sacrificar su hijo, el hijo de la promesa. Y claro, eso también nos puede meter al corazón de Dios, al corazón del Padre con mayúscula para este mismo sacrificio. Bueno,
Aquí solo tengo como bibliografía The Chronological Study Bible. Hay varios más, pero en la próxima les voy a dar un poco más si alguien quiere profundizar en alguno de los temas. Y ahora está abierto para preguntas.